Buenas tardes con todos. Buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud. Bienvenidos a la telecapacitación Farmacovigilancia y Tecnovigilancia dirigida por nuestra ponente, la química farmacéutica Juana Armas Escalante del Departamento de Farmacia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a los presentes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada química farmacéutica Armas. Es un honor tenerla con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a conversar un poco sobre las actividades de farmacovigilancia y tecnovigilancia. Dentro de la agenda que vamos a ver esta tarde, vamos a hablar un poco sobre la evolución normativa en farmacovigilancia y tecnovigilancia y nos vamos a enfocar sobre las actividades que tenemos en consideración, lo que nos dice la resolución ministerial 539, los formatos que se utilizan en farmacovigilancia y tecnovigilancia y cuáles son estos resultados que podemos tener en farmacovigilancia y tecnovigilancia. Recordemos que esta evolución normativa de farmacovigilancia y tecnovigilancia pues se da un antes y un después con el tema de la talidomida, ¿no? Es un tema muy conocido por todos nosotros, los profesionales de la salud. Recordemos que por ahí en los años 1953 ha sido sintetizada este fármaco por los laboratorios Grunenthal y ha sido pues exportado a más de 50 países, con excepción de Francia y Estados Unidos, porque en estos países no se autorizó debido a la detección de una neuropatía periférica.
En el año 1956 ya se hubo un primer caso de focomelia, pero esto fue un caso pues sumamente aislado. Sin embargo, pese a ello, ¿no? Y se dieron las autorizaciones para que este fármaco pueda ser utilizado para las náuseas y vómitos durante el embarazo sin las pruebas de teratogenicidad que son necesarias. En el año 1961, los médicos, el doctor McBride y el doctor Lenz, un pediatra genetista alemán, descubrieron y ellos denunciaron las anomalías congénitas que han sido detectadas aproximadamente de 3.000 casos a partir de 1961. Es así que entre los años 1961 y 1963, este producto, talidomida, se hace un retiro del fármaco. Y sin embargo, desde el año 1998, a través de la FDA, este producto se encuentra en comercialización y actualmente pues también lo tenemos como parte del tratamiento del mieloma múltiple. Esta evolución de farmacovigilancia y tecnovigilancia en Perú se da inicio a raíz de la Ley General de Salud, la 26842. Esta ley nos indica en el artículo 34 que todos los profesionales de la salud que detectemos algún tipo de sospecha de reacción adversa a medicamentos, independientemente de la gravedad que pudieran presentar, tenemos que notificar. O sea, ya la Ley General de Salud nos indica y nos habla sobre la notificación de toda sospecha de reacciones adversas. Del mismo modo, en el año 1999, ya se crea lo que es el Sistema Peruano de Farmacovigilancia, ¿no? Y esto está liderado por la Autoridad Nacional del Medicamento, quienes se encargan pues de vigilar y evaluar la seguridad de los productos farmacéuticos, de los dispositivos médicos y de los productos sanitarios. Y no es hasta el año 2002 que Perú constituye el país número 67 en formar parte del Programa Internacional de Farmacovigilancia de la Organización Mundial de la Salud. En el año 2000 tenemos la resolución directoral que es aprobada por DGMI, la resolución directoral 813, que es la que nosotros utilizamos hasta la actualidad para hacer la evaluación de la decisión de la causalidad, para ver si existe una relación de la causalidad de una sospecha de reacción adversa. En diferentes otros países en América Latina utilizan diferentes tipos de algoritmos. En Perú nosotros utilizamos el que está aprobado, ¿no? Que es el de CAR y lasaña modificado. Esta resolución directoral nos va a dar los criterios para poder evaluar esta sospecha, ¿no? Todo lo que contiene el algoritmo de decisión para la evaluación de la causalidad, y vamos a poder categorizar nuestra sospecha de reacción adversa, y de la misma manera vamos a poder dar una evaluación a la gravedad. Dentro de los criterios de evaluación, pues tenemos ahí la secuencia temporal, el conocimiento previo, el efecto del retiro del fármaco, si existe una reexposición al medicamento, aquellos factores que puedan contribuir a mi sospecha de reacción adversa, aquellas causas alternativas también y las exploraciones complementarias. Esta evaluación normalmente ya se realiza pues con el equipo del Comité de Farmacovigilancia. Ahora van a ver algunos métodos específicos, ¿no? Como por ejemplo, para ver el daño de una lesión hepática, vamos a tener el método de la evaluación de la causalidad de Uclaff-Russell, y también tenemos en el caso de Steven Johnson y el de necrólisis epidérmica, tenemos por ejemplo el algoritmo de la causalidad de Alden, y en el de Steven Johnson específicamente como el algoritmo de causalidad específico para lo que es el Steven Johnson. En el año 2009, ya con la ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, la ley número 29459 nos indica en su artículo 36 sobre la obligación que tenemos todos los profesionales de la salud y de los establecimientos de salud de notificar no solamente una sospecha de reacción adversa a medicamento, sino también sospecha de reacciones adversas a incidentes adversos a dispositivos médicos. Es así que con el Decreto Supremo 014, que nos indica sobre el reglamento de establecimiento farmacéutico, también nos indica en el artículo 42 sobre las responsabilidades que tenemos los directores técnicos en las diferentes oficinas farmacéuticas.
Bien sabemos también que tenemos un nuevo manual que ha sido pues aprobado el 2022, que es el Manual de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica, donde también se establece, ¿no? Se establece sobre esta obligatoriedad que tenemos los directores técnicos de poder notificar la sospecha de reacciones adversas e incidentes adversos de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios, siempre utilizando el formato que es autorizado por la Autoridad Nacional del Medicamento, ¿no? Así también tenemos en el Decreto Supremo 016, en el artículo 146, que nos indica, ¿no?, que el Sistema Peruano de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia tiene por la finalidad de vigilar y evaluar la seguridad de los productos farmacéuticos, de los dispositivos médicos y de los productos sanitarios. Y aquí ya nos habla sobre lo que es la gestión de los riesgos, ¿no? Cómo minimizar los riesgos, identificar los tipos de riesgo. Y también nos pone en su artículo 144 que los profesionales y los establecimientos de salud, o sea, ya no solamente establecimientos farmacéuticos, sino también los establecimientos de salud, deben desarrollar las actividades relacionadas con la detección, evaluación, comprensión, información y prevención de los riesgos que estén asociados a los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Es entonces por ahí en el año 2014, con el Decreto Supremo número 13/2014, donde que se dictan estas disposiciones referidas al Sistema Peruano de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia y nos indica quiénes son aquellos que forman o que conforman lo que son el Sistema Peruano de Farmacovigilancia. Acá vemos los integrantes de este sistema de farmacovigilancia y tecnovigilancia. Bueno, están los diferentes centros, ¿no? Centro de referencia regional, centro de referencia institucional, el Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, los titulares de registro, las Fuerzas Armadas, salud, los establecimientos farmacéuticos, los establecimientos de salud. Y cómo no, nosotros como profesionales de la salud también somos parte de este sistema peruano de farmacovigilancia y tecnovigilancia. Y como tal, acá podemos observar un flujograma del sistema peruano de farmacovigilancia, como el CENAFIS, que es el Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, coordina directamente con el Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud y con los centros de referencia institucional, así también como con los centros de referencia regional. Esto quiere decir que todas las notificaciones que nosotros hacemos y que ingresamos al VigiFlow va directamente al Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros, como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, tenemos nuestro centro de referencia regional, que es la DIRIS Lima Centro. Entonces, estos centros de referencia regional, así como los centros de referencia institucional, ambos van a recoger información, van a recopilar la información de su centro de salud, de su establecimiento de salud, independientemente de la categoría que pueda presentar el establecimiento de salud, ya sea con internamiento o sin internamiento. Vamos a tener a un responsable de farmacovigilancia en el caso de tener a un establecimiento de salud sin internamiento, o vamos a tener también, en el caso de un establecimiento de salud con internamiento, al Comité de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia. El Hospital Nacional Arzobispo Loaiza cuenta con el Comité de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia y nosotros enviamos todas las notificaciones que recopilamos, enviamos al Centro de Referencia Regional y posteriormente, bueno, automáticamente cuando nosotros llenamos la información al VigiFlow, esto llega pues al Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud. Y todo ello con coordinación con el Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia. Por otro lado, tenemos el Centro de Referencia Institucional, ¿no? Los centros de referencia institucional, aquí está pues salud, tenemos ahí las Fuerzas Armadas. Ya, ellos tienen directamente su centro de referencia institucional. Entonces, sobre estas actividades que nos indica la Resolución Ministerial 539/2016, que nos habla sobre las actividades que nosotros, los integrantes del Sistema Peruano de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, que debemos de realizar, vamos a ver, por ejemplo, que en el 2016 sale esta resolución ministerial, así también
sale con la resolución directoral, la 144/2016, los formatos actuales, que es con lo que venimos trabajando. ¿Qué nos indica dentro de las disposiciones generales que tiene esta resolución ministerial 539? Una vez más, nos indica que todos los profesionales de la salud, independientemente que estén facultados para prescribir, deben reportar la sospecha de reacciones adversas y eventos adversos de los medicamentos u otros productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Ahora, dentro de las disposiciones específicas, en las actividades de los establecimientos de salud públicos o privados, tienen como responsabilidad poder implementar y desarrollar, así como monitorear y evaluar estas actividades de farmacovigilancia y tecnovigilancia dentro del establecimiento de salud, sea con internamiento o sin internamiento. Y para ello se debe dotar de los recursos humanos, logísticos, informáticos y de comunicación necesarias para poder realizar este monitoreo y vigilar pues la evaluación del funcionamiento del comité o de la responsabilidad de farmacovigilancia y tecnovigilancia dentro del establecimiento de salud. Entonces, nosotros como comité lo que venimos haciendo es pues registrar, ¿no?, y notificar todos los profesionales de la salud. Nos ubicamos en este punto y independientemente de nuestro centro de salud, de nuestro establecimiento de salud, nosotros emitimos nuestra notificación al responsable de farmacovigilancia o al comité de farmacovigilancia. En este caso, a nuestro comité de farmacovigilancia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Y posteriormente nosotros estamos enviando dentro de los tiempos que también nos indica esta resolución ministerial, que existen unos tiempos establecidos, lo cual tenemos que tenerlo muy presente para poder notificar al centro de referencia regional o al centro de referencia institucional. Ahora, ¿cuáles son estos tiempos? Los tiempos que nosotros tenemos y que nos indica la normativa, esta resolución ministerial, es que si nosotros estamos frente a un incidente adverso grave o a una sospecha de reacción adversa grave, nosotros tenemos 24 horas para poder dar a conocer el caso, reportarlo inmediatamente al Comité de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia. Y del mismo modo, dentro de las 24 horas, nosotros como comité tenemos que reportar, ¿no? Reportar a través del Vigiflow. Sin embargo, nos dan un plazo no mayor a 7 días para poder hacer nosotros un informe de investigación de sospecha de reacción adversa grave, lo cual pues es elaborado por el comité, ¿no? Entonces tenemos que si estamos frente a una sospecha de reacción adversa a medicamentos e incidentes adversos a dispositivos médicos, si es grave, tenemos 24 horas para poder reportarlo al Comité de Farmacovigilancia o 72 horas si estamos hablando de una sospecha de reacción adversa o un incidente adverso a dispositivos médicos que pudiera ser leve o moderado. Ahora, ¿cuáles son esas actividades específicas que tenemos como profesionales de la salud? Definitivamente debemos de detectar, registrar, notificar y enviar toda sospecha de reacción adversas a medicamentos o incidentes adversos a dispositivos médicos, así también como a productos sanitarios. Nosotros debemos de reportar al Comité de Farmacovigilancia del hospital y también tenemos que hacer una actividad de forma independiente, es decir, que nosotros tenemos que hacer una farmacovigilancia no solamente pasiva, sino una farmacovigilancia intensiva. Estar todos alertas, todos farmacovigilantes ante una posible sospecha de reacción adversa que pudiera darse también por un tipo de interacción medicamentosa. Ahora, ¿qué nos indica esta actividad de farmacovigilancia, no? Integra dos grandes procesos. Tenemos lo que es el proceso de análisis de riesgo y también de la gestión de riesgo. En el proceso de análisis de riesgo, nosotros lo que hacemos es identificar y evaluar ese riesgo, ¿no? Vamos a identificar la posible sospecha de reacción adversa y luego vamos a evaluar. Cuando ya hacemos la gestión de riesgo es cuando nosotros hacemos la toma de decisiones y la comunicación oportuna que se tiene que dar, pues, en este caso, de repente, al departamento de farmacia, a los diferentes profesionales de la salud, ¿no? Con el único objetivo de prevenir los daños que se puedan dar en los pacientes. Ahora,
Dicho todo esto, ¿qué es farmacovigilancia? Farmacovigilancia es la ciencia y la actividad que está relacionada con la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos de los medicamentos o cualquier otro problema relacionado con ellos. Estamos hablando de cualquier otro posible problema relacionado con los medicamentos. ¿Qué podemos reportar? ¿No? ¿En qué tipo de producto farmacéutico yo puedo reportar? Definitivamente todos los productos farmacéuticos que está estipulado en el Decreto Supremo 16/2011, donde nos habla sobre el reglamento para el registro, control y vigilancia sanitaria. Los productos farmacéuticos como medicamentos, ¿no? Los productos herbarios, los productos biológicos, dentro de los medicamentos, aquellas que son especialidades farmacéuticas, los agentes diagnósticos, etc. ¿Cuál es la diferencia entre un evento adverso y una reacción adversa? Una reacción adversa, recordemos que es una reacción nociva no intencionada que aparece tras el uso de un producto farmacéutico, ¿ya? Y bueno, aquí existe una relación de la causalidad. En cambio, en un evento adverso puede ser cualquier suceso que pueda presentarse durante el uso del producto farmacéutico, pero no necesariamente tiene una relación causal con dicho producto farmacéutico que el paciente haya podido o esté tomando en esos momentos. La clasificación de acuerdo a la gravedad que pueda presentar una sospecha de reacción adversa puede ser leve, moderada o grave. Leve si las manifestaciones clínicas que presenta la sospecha de reacción adversa son poco significativas, ¿no? Moderada cuando estas manifestaciones clínicas ya pueden amenazar la vida de una u otra forma del paciente, pero lo más importante es que requiere una medida terapéutica o requiere la suspensión del tratamiento. En el caso de la grave, de la sospecha de reacción adversa grave, estamos aquí frente a una sospecha de reacción que pudiera producir la muerte del paciente o amenaza la vida o de repente puede producir una incapacidad permanente o también puede prolongar la hospitalización del paciente. Algunos ejemplos de sospecha de reacciones adversas. Acá tenemos los síndromes de Stevens-Johnson, la necrólisis epidérmica, el síndrome del cuello rojo. Este es el formato que venimos utilizando en farmacovigilancia, que es el formato de notificación de sospecha de reacciones adversas a medicamentos u otros productos farmacéuticos. También contamos con este otro formato que es específico para la notificación de sospecha de reacciones adversas a fármacos antirretrovirales. Y también contamos con este formato de notificación de sospecha de reacción adversa a medicamentos antituberculosos. Y tenemos este otro formato que es el formato de notificación de eventos supuestamente atribuidos a la vacunación e inmunización. Vamos a ver un ejemplo de llenado de estos formatos. Ahora, ¿qué son dispositivos médicos? ¿No? Sabemos que los dispositivos médicos son aquellos instrumentos o aparatos, también algunos reactivos, ¿no? Que pudieran también tener algunos aplicativos informáticos que son utilizados, pues, para el diagnóstico, prevención, monitoreo o tratamiento de una enfermedad, así también como un reemplazo a un proceso fisiológico, ¿no? De repente un soporte o mantenimiento de la vida, un control de la concepción. Todo ello está previsto por el fabricante para ser utilizado, pues, en seres humanos, ¿no? Ahora, cuando nosotros vemos las especificaciones técnicas de un dispositivo médico, podemos ver las características que nos brindan, ¿no? Podemos ver de repente las características físicas o químicas que pueda tener este dispositivo médico. De repente estamos frente a un equipo que pueda presentar un material de poliuretano, ¿no? O de repente el tamaño del dispositivo médico. En ese momento pudiéramos observarlo. Sin embargo, existen pues situaciones como la funcionalidad o la seguridad que definitivamente tenemos que estar alertas también en ello. Nosotros podemos saber a través de las especificaciones técnicas sobre el volumen que nos pudiera dar un dispositivo médico, ¿no? En el caso de un microgotero. O de repente también nos indican en el caso de la seguridad que no debería pues ocasionar un daño. Pero todo ello, ahí vamos a ver la importancia de lo que es tecnovigilancia, ¿no? Entonces,
Para reforzar lo que les estoy comentando, esta evaluación de especificaciones técnicas de la mayoría de los dispositivos puede ser realizada pues, por un análisis organoléptico durante el proceso de la adquisición del dispositivo médico o también pues, teniendo en consideración su análisis de control de calidad. Pero tecnovigilancia nos va a ayudar para poder nosotros evaluar la seguridad y el desempeño del producto del dispositivo médico. Entonces, tecnovigilancia viene a ser este conjunto de procedimientos que están encaminados a la prevención, a la detección, investigación, evaluación y difusión de la información sobre aquellos incidentes adversos o potencialmente adversos que están relacionados pues, con el uso de los diferentes dispositivos médicos. El objetivo entonces que tiene la tecnovigilancia es poder determinar la causa probable del incidente adverso para poder aplicar las acciones correctivas o las acciones preventivas. De repente, si un dispositivo médico, el lote está, pues ha salido de repente todo el lote del dispositivo médico alterado, entonces nosotros podemos comunicar, ¿no? Al laboratorio, a la droguería y ver la forma de que nos cambien ese lote o simplemente que para la siguiente adquisición del producto, pues sea de repente de otra droguería o de otro laboratorio. Entonces, un incidente adverso es cualquier evento no deseado que causa un daño al paciente, al usuario o al operario. También acá en otros un incidente adverso cuando se hace la evaluación del incidente adverso utilizando el diagrama de Chicago. Podemos nosotros verificar este incidente adverso si es que también ha producido algún daño de repente al medio ambiente, ¿ya? Está relacionado, pues, el incidente adverso con la identidad y la calidad que pueda tener el dispositivo médico, así también como la durabilidad, ¿no? Que viene a ser toda la funcionalidad del dispositivo médico y así como la seguridad del dispositivo. Acá vemos, por ejemplo, algunos ejemplos de notificaciones que son enfocadas al daño del paciente, ¿no? Por un dispositivo médico sospechoso. Acá podemos ver, por ejemplo, algunas lesiones dérmicas que son producidas por la bolsa de colostomía por falta de adhesividad del dispositivo médico, ¿no? También vemos, por ejemplo, en el caso de hipoxia en un bebé, ¿no? Por el problema de la sonda de aspiración que no cumple, pues, su función, ¿no? De aspirar las secreciones, ¿no? Acá vemos un tipo de sospecha de incidente adverso denominado endoftalmitis al implante de los lentes oculares. Este es el formato que se utiliza en tecnovigilancia. Es un formato de notificación de sospecha de incidentes adversos a dispositivos médicos por los profesionales de la salud. ¿Cómo se da este llenado de los formatos? Vamos a ver rapidito el llenado de los formatos. El llenado del formato de sospecha de reacciones adversas a medicamentos. Es importante que tengamos, ya. Es importante que tengamos en consideración que el formato de notificación de reacciones adversas contiene unos asteriscos, ¿no? Donde nosotros, esos datos que nos están solicitando con asterisco, tenemos que tener en consideración que son datos obligatorios, por favor. Entonces, este formato se va a denominar o se va a dividir en estos acápites. Vamos a tener los datos del paciente, luego vamos a tener la reacción propiamente dicha, cuando vamos a describir la... ¿Sigue? Ahí. Vamos a tener acá el acápite de la reacción adversa, donde nosotros tenemos que describir la sospecha de reacción adversa y es muy importante poner la fecha de inicio de la reacción adversa. Estos datos nos van a ayudar para poder utilizar los criterios del algoritmo de la evaluación de la causalidad, ¿no? Sin estos datos nosotros no vamos a poder hacer una buena evaluación de la causalidad. Referente al medicamento sospechoso, nosotros tenemos que considerar el nombre genérico principalmente. Si tenemos el nombre comercial, lo podemos poner entre paréntesis, ¿no? Es muy importante tener, independientemente de la concentración del fármaco, la dosis y la frecuencia con la que yo estoy utilizando ese medicamento.
Muchas veces la reacción adversa puede estar con un diagnóstico diferente. Sin embargo, el uso del fármaco sospechoso puede ser por otro motivo. También es importante que se pueda denominar el motivo de la prescripción por el cual se está utilizando este medicamento. Y los datos del notificador también es importante porque estos son los datos que nos pide la Autoridad Nacional del Medicamento. Y sobre todo cuando se ingresa al sistema del VigiFlow, nos solicitan los datos del notificador. Ya. Muy buenas tardes con todos los presentes. Vamos a dar un pequeño descanso de 10 minutos mientras se desarrolla el simulacro nacional multipeligro. El día de hoy, 15 de agosto, con hora de 3 de la tarde, vamos a dar un pequeño receso de 10 minutos. Por favor, gracias. Manténganse en la plataforma. Vamos a regresar en unos momentos.
Un saludo a todos los presentes. Ya estamos de regreso retomando con la telecapacitación Tecnovigilancia con la ponente, la química farmacéutica Juana Armas Escalante. Química farmacéutica, ya podemos dar inicio, por Ok, favor. gracias. Ahora, vamos a ver sobre el llenado del formato de sospecha de incidentes adversos a dispositivos médicos. En este formato, nosotros lo que vamos a tener dentro del formato es la identificación del afectado. Vamos a tener también un acápite donde están los datos del dispositivo médico que nosotros tenemos que colocar, ¿no? Del dispositivo al cual estamos haciendo la evaluación de la sospecha de incidente adverso, el dato del incidente adverso, la descripción de la sospecha y los datos del notificador. A ver, por ejemplo, acá tenemos la notificación de sospecha de reacciones adversas. Se colocan, como ya les estoy diciendo, lo que está con asterisco, es obligatorio colocar los datos del paciente, de preferencia las iniciales del paciente, la edad del paciente, el sexo del paciente, peso del paciente, la historia clínica, el establecimiento, el diagnóstico principal por el cual el paciente está viniendo, ¿ya? Y vamos a hacer la descripción de la sospecha de reacción adversa. Por ejemplo, tenemos paciente femenino, siempre identificando el sexo del paciente, la edad del paciente, de 37 años, con un diagnóstico de infección ocular, ¿no? Recibe tratamiento con Tobradex de 1 miligramo más 3 mililitros en suspensión oftálmica y presenta una irritación ocular leve. Nosotros tenemos que marcar la gravedad de la evaluación, si es leve, moderada. En caso que la evaluación de la sospecha de reacción adversa sea una RAN grave, nosotros tenemos que marcar solo para una reacción adversa grave, marcar con X alguno de estos acápites que están acá. Es importante también colocar lo que es la fecha de inicio y la fecha final de la RAN. Si la sospecha de reacción adversa todavía continúa en evaluación o todavía se continúa con el tratamiento de la sospecha, puede que no tengamos el dato de la fecha final. Cuando esto ocurre, nosotros en el comité lo que estamos haciendo es hacer el seguimiento correspondiente para poder ver el desenlace, ¿no? Pero sí me tienen que colocar lo que es el desenlace si es que no está recuperado o si es que está recuperado en caso estuviese el paciente ya pues recuperado de la sospecha de reacción adversa. Solo referente a los resultados de los exámenes de laboratorio, si nosotros vamos a tener una sospecha de reacción adversa que tiene que ver de repente con problemas relacionados, o sea, de repente a un incremento de las enzimas hepáticas, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos que colocar estos resultados y tenemos que colocar las fechas y también tenemos que colocar el valor referencial que presenta ese examen de laboratorio. Ahora, en el medicamento que nosotros vamos a describir, el medicamento sospechoso, vamos a describir la dosis y la frecuencia, ¿no? Una vez que nosotros tengamos el nombre comercial o genérico, nosotros tenemos que colocar la dosis y la frecuencia. Es importante que todos los datos relacionados al medicamento esté completo. Tenemos que colocar también el lote, el laboratorio, la vía de administración, porque muchas veces podemos encontrar también errores de administración o sospecha de reacciones adversas por un error en la vía de administración. ¿Ya? ¿Cuántos días está siendo utilizado este producto por el cual se está prescribiendo? Y con estos datos nosotros vamos a poder usar la información para poder hacer la evaluación de la causalidad. En el punto donde indica suspensión y reexposición, en este punto nosotros tenemos que colocar con una X si es que nosotros hemos suspendido el fármaco, ¿ya? O en el caso que se haya disminuido la dosis, porque muchas veces puede haber que la sospecha de reacción adversa no se suspende el fármaco, pero sí se disminuye la dosis.
En el caso de que no aplica, nosotros colocamos no aplica. Si el paciente presenta una reexposición, lo colocamos, ¿no? Y si no, simplemente ponemos no aplica. En el caso de que el paciente reciba tratamiento de la sospecha de reacción adversa, tenemos que especificar qué fármaco se le ha administrado al paciente. En este punto donde indica los medicamentos de productos farmacéuticos concomitantes, quiere decir el uso en los 3 últimos meses, que no tiene nada que ver con la sospecha de reacción adversa que está produciendo, pero sí es necesario evaluar para poder ver la temporalidad de la sospecha de reacción adversa. El dato que está en círculo, ese dato lo coloca el comité, ¿ya? Y en los datos del notificador se tiene que colocar, pues, ¿no? Apellido y nombre de profesional de la salud que está haciendo la notificación, la profesión, el teléfono y el correo. En el caso de dispositivos médicos, acá tenemos un ejemplo, el número de notificación se encuentra en la parte superior, eso también lo llena el comité. La fecha del incidente que nosotros estamos reportando. Si nosotros estamos hablando de repente de un dispositivo médico que el paciente lo está utilizando o ya el dispositivo médico ha sido designado a este paciente, va a ir los datos del paciente. Muchas veces tenemos de repente en el coche de curación, ¿no? En la unidad hospitalaria, dispositivos médicos que aún no han sido designados a un paciente. En este caso no es necesario colocar los datos del paciente, ¿ya? Pero en caso ya esté destinado el dispositivo médico al uso de un determinado paciente, se tiene que colocar los datos del paciente, ¿ya? El diagnóstico principal o el CIE-10. Referente a los datos del dispositivo médico, se tiene que colocar todos los datos del dispositivo médico. Es muy importante, ¿no? Colocar lo que es el registro sanitario para nosotros poder verificar en la página de Digemid si es que este registro sanitario corresponde a este dispositivo médico o si es que el registro sanitario está vigente, porque puede que tengamos un incidente o una sospecha de incidente adverso a un dispositivo médico y el registro sanitario no está aprobado para tal dispositivo médico, ¿no? Nos ha sucedido en varias ocasiones esto. Es muy importante el registro sanitario. Y también la fecha de expiración. Tenemos de repente algunos dispositivos médicos que pudieran estar en alguna unidad hospitalaria y no nos hemos dado cuenta de la fecha de expiración. Entonces, cuando llega la notificación al Comité de Farmacovigilancia, estamos pues frente a un dispositivo médico que está vencido, ¿ya? El nombre de la fabricación, el nombre del importador, el país, ¿no? Todos los datos que indica acá. Ahora, referente a los datos de la sospecha del incidente adverso. Acá nosotros tenemos que colocar si es que el dispositivo médico ha sido, bueno, si es que de repente nosotros hemos identificado, si es un tema de calidad, ¿no? El dispositivo médico, la sospecha de incidente adverso antes del uso del dispositivo médico o durante el uso o de repente después del uso. Muchas veces cuando ocurre durante el uso, que es el 90% aproximadamente de las notificaciones, sucede que el operario puede estar afectado. En este caso, la notificación va a ser pues el profesional de la salud. Los datos que van a ir acá va a ser del profesional de la salud. De repente tenemos a un profesional de la salud, un médico, una licenciada, que se está poniendo un guante de látex y de repente puede que sea alérgica, ¿no? Entonces hay una sospecha, ¿no? Del incidente adverso que de repente le está produciendo picazón o un prurito. Entonces aquí se tiene que colocar ya los datos del profesional de la salud, ¿no? ¿Y quién ha sido de repente afectado? Entonces en este caso yo marcaría pues el operar. En el caso del ejemplo, en la descripción de la sospecha de incidente adverso, tenemos a una aguja inestable que al realizar la función de la médula ósea se dobla, ¿no? No enrosca por completo y la sangre sale por los lados. Tenemos que ver esta clasificación, ¿no? La clasificación de la sospecha del incidente adverso, si estamos frente a una clasificación leve, frente a una clasificación moderada o frente a una clasificación
grave y qué es lo que nos ha traído como consecuencia, ¿no? Puede que haya tenido consecuencias, como también puede que no tenga consecuencias esa sospecha de incidente adverso, ¿no? Pudiendo ser de repente una causa probable el de mala calidad en primera instancia. Sin embargo, cuando se realiza la evaluación propiamente dicha del incidente adverso, haciendo lo que es la evaluación del diagrama de Ishikawa, lo que se hace es ir al servicio hospitalario y poder detectar cuál ha sido la causa probable de incidente adverso. Es decir, por ejemplo, si estamos de repente frente a unas líneas de infusión que a la hora de purgar la línea, a la hora de poner o conectar en la bomba, simplemente la bomba empieza a sonar y no pasa pues el cloruro de sodio, por decirlo. Entonces, tenemos que ver cuántas líneas, ¿no? Cuántas líneas posibles hayamos recibido nosotros en el comité como notificación. Por eso es importante que nosotros notifiquemos. Nosotros como comité, si nosotros tenemos de 3 notificaciones para arriba, nosotros ya armamos lo que es la alerta y vamos a evaluar los lotes, ¿no? In situ. Eso quiere decir que nos vamos al servicio hospitalario y verificamos, de repente puede que sea un tema de mal almacenamiento del dispositivo médico que haya podido ocasionar, ¿no?, el incidente adverso, la sospecha de incidente adverso. Y todo esto se realiza con el diagrama de Ishikawa. Ahora, ¿cuáles son las acciones correctivas que se hayan podido tomar en esa primera instancia? De repente se cambió el dispositivo médico por otro dispositivo, ¿no? Y lo más importante, pues, reportar al Comité de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia. De igual manera, acá los datos del notificador. Cuando nosotros estemos frente a un problema de calidad, si bien es cierto, no tenemos un formato específico para lo que es las notificaciones de problema de calidad, ¿no? Pero sí estamos autorizados, en este caso, por la Dirección Regional de la DIRIS Lima Centro, el cual es nuestro centro de referencia regional, sí nos ha autorizado a nosotros poder utilizar este formato para poder reportar los problemas de calidad. En el caso de medicamentos y también el mismo formato para incidentes adversos en el caso de dispositivos médicos, ¿no? Si hablamos de calidad. Por ejemplo, acá tenemos el producto, ¿no? Citrato de cafeína de 20 miligramos que solo tiene 0,6 mililitros, donde no se está completando la dosis requerida. Se indica que se quede en las paredes y que es difícil de sacar donde no se completa la dosis, por lo que se tiene que completar con otro frasco. Este ya es un problema de calidad de un producto farmacéutico porque no nos está viniendo la dosis indicada que nos dice el producto, ¿no? El producto farmacéutico. Entonces, los datos que nosotros vamos a poner, si bien es cierto, no vamos a colocar acá los datos del paciente, ¿no? No colocamos datos del paciente porque estamos hablando de un problema de calidad del producto farmacéutico, pero sí colocamos acá los datos del producto que nosotros hemos detectado este problema de calidad. Y acá lo que sí tenemos que tener en consideración es el número de registro sanitario y la fecha de vencimiento. Igual forma, la notificación tiene que estar con los datos del notificador. Algunos resultados de farmacovigilancia. Por ejemplo, tenemos acá en este primer trimestre que hemos tenido los profesionales de la salud que han notificado. Tenemos que el 73% han sido químicos farmacéuticos y el 27% es enfermería, ¿no? La licenciada de enfermerías. Dentro de estos resultados también tenemos que los servicios que nos han notificado, principalmente tenemos al pabellón Medicina 3 Segunda, el servicio de radiología y que le sigue también el servicio de oncohematología. Les había indicado que no solamente se reportan lo que son las sospechas de reacciones adversas. Pueden haber errores de medicación que pueden producir sospecha de reacciones adversas. Sí, definitivamente sí. Pero también tenemos como parte de farmacovigilancia reportar los errores de medicación. Como por ejemplo un error de medicación, ¿no? Un paciente mujer de 85 años con un diagnóstico de postoperado en el día 6 de colela que recibe como tratamiento ciprofloxacino de 400 miligramos cada 12 horas, ¿no? Se deja la dosis del paciente para 24 horas el día 20 de enero, se verifica en el CARDES de enfermería y se coordina con el personal de enfermería del turno, donde manifiesta que solo se indicó un solo frasco de ciprofloxacino. O sea, estamos viendo también todo ese tema de los errores de administración que pudieran existir.
Ahora, dentro de los problemas de calidad que ahorita hemos encontrado, por ejemplo, tenemos en el caso de la norepinefrina que ha sido notificado por el personal de enfermería en el servicio de emergencia, donde que al momento de quebrar la ampolla para extraer el medicamento, esta ampolla, si bien sabemos, tiene una línea roja, ¿no? Donde se debería de romper por ese anillo rojo, pero sin embargo no se rompe por el anillo rojo que viene el inyectable, sino se rompe por debajo del anillo, llegando pues hasta la etiqueta, ¿no? Puede que algunos fragmentos de la ampolla ingresen dentro del inyectable, o del mismo modo puede causar en la otra notificación que nos ha llegado que pudiera causar un daño, pues en este caso al profesional de la salud, ¿no? Es importante que nosotros notifiquemos para poder tener estos otros resultados de farmacovigilancia, como las alertas de seguridad, como de repente la modificación en el inserto o una reformulación, ya sea del producto farmacéutico o del dispositivo médico, o también puede llevar a la suspensión o a la cancelación de un registro sanitario, ¿no? Un retiro del mercado propiamente dicho. Por ejemplo, tenemos acá en estos resultados de farmacovigilancia, en la parte de seguridad, tenemos que el tramador se ha hecho una restricción de su uso en niños, y esto debido a que este medicamento tramadol produce daños graves en niños menores de 12 años. Aquí se da pues la recomendación al profesional de la salud, ¿no? Se da como recomendación que no se utilice de repente el tramadol para tratar el dolor en niños menores de 12 años, ¿no? En otra alerta de seguridad, por ejemplo, tenemos que el ácido valproico, que ha sido pues utilizado pues como nueva medida, en este caso se ha considerado este icono, esta señalización para la evaluación de los riesgos, para evitar lo que es la exposición intrauterina a medicamentos que contengan valproato sódico, y esto debido a las malformaciones congénitas que se hayan podido desarrollar, y todo gracias a las notificaciones. También tenemos un caso de Steven Johnson, que ha producido lo que es esta alerta de DIGEMIT, donde se ha notificado por el uso del metamizol, para actualizar también la información de seguridad, donde se ha notificado el Steven Johnson por causa de la administración de una sola dosis de metamizol. O sea, tenemos que estar observando constantemente, estar haciendo farmacovigilancia, no solamente una farmacovigilancia pasiva, sino también una farmacovigilancia intensiva. Muchas veces ya sabemos, ¿no? Como nos dicen, no, pero yo ya sé qué posible sospecha de reacción adversa me puede dar de repente la vancomicina, ¿no? Con el síndrome del cuello rojo. Claro, pero es importante notificar. Recordemos que para que un medicamento salga pues a la venta y se comercialice, este medicamento pues ha sido evaluado tanto en la fase clínica como en la fase preclínica. Y en la fase clínica tenemos 3 etapas donde el medicamento ha sido evaluado. Y esas etapas pues tienen un grupo de estudio que cumplen características determinadas, y la cantidad pues aún así en la fase 2 que sea pues mayor a 100 o 200 personas o 300 sigue siendo mínima. Por eso es que en esta fase 4 denominada farmacovigilancia es que nosotros, todos los profesionales de la salud, tenemos que estar pues farmacovigilantes, ¿no? Acá tenemos otra notificación, otra alerta, perdón, sobre errores de medicación relacionada a la vía de administración, donde se han producido reacciones adversas producidas por la administración por vía intramuscular o vía endovenosa de un producto farmacéutico conocido pues como ampolla bebible, lo cual era pues su administración por vía oral. Acá recordemos que los temas de errores de medicación pues pueden ser, ¿no? El tema de administración, la dispensación, que se entrega un producto por otro, ¿no? La concentración, las dosis, la infradosis, o las interacciones también que puedan estar detectadas en ese momento y que nos puedan dar pues a una sospecha de reacción adversa producida por estos errores de medicación, ¿no? O también como en este caso, ¿no? El error de administración por una vía equivocada, ¿no? Una vía intramuscular o una vía endovenosa que ha sido pues utilizada en estas vías, siendo el producto por vía oral. También existen, pues, como resultado de farmacovigilancia, los
retiros del mercado de un lote de dispositivo médico, como es en este caso, ¿no? De la jeringa estéril, donde se ha llevado a un ensayo de no conformidad sobre el ensayo de esterilidad de todo un lote. Por ese motivo es que este dispositivo médico pues, ha sido observado, ¿no? O sea, cuando nosotros encontremos de repente en una jeringa, en un dispositivo médico, un cabello, no solamente descartarlo, sino notificarlo. Creo que las unidades hospitalarias cuentan actualmente con los diferentes formatos. De todas maneras, nosotros siempre constantemente estamos haciendo el sembrado de los diferentes formatos para que ustedes puedan tener a la mano los formatos para que puedan hacer las notificaciones correspondientes en los formatos que son autorizados por la Autoridad Nacional del Medicamento. Acá también tenemos, ¿no? Como resultado de farmacovigilancia, aquellos productos que pudiesen ser falsificados. Muchas veces tenemos pacientes que puedan venir que no necesariamente reciben el medicamento de acá o traen medicamento de su casa por un tema de automedicación y también se detectan medicamentos que puedan ser falsificados, que lo hayan comprado en algún otro establecimiento farmacéutico ajeno a nuestro hospital. Entonces tenemos que ver cuáles son los motivos de todas esas sospechas. Cuando uno hace una notificación o hace la evaluación de la sospecha de reacción adversa, empiezan a saltar todos estos tipos de posibles alertas, ¿no? Entonces nosotros cuando notificamos a la autoridad a través del VigiFlow, es la autoridad quien finalmente termina emitiendo estas alertas de seguridad, estas alertas de la DGMI. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones. Química farmacéutica Juana Armas, ¿podría brindarnos, por favor, alguna otra recomendación final? Sí. Uy, no se muere. Bueno, como les he venido comentando en esta pequeña comunicación que hemos tenido, en esta pequeña charla, ¿no? Que nosotros como profesionales de la salud somos farmacovigilantes, todos los profesionales de la salud, y que ya hemos visto, ¿no? Como resultados de farmacovigilancia, todas las alertas que emite la Autoridad Nacional del Medicamento, la Autoridad Nacional de Salud. Entonces es necesario que nosotros, cuando tengamos una sospecha de reacción adversa a medicamento o una sospecha de incidentes adversos, podamos notificar. No pensemos que pudiera ser nuestra notificación muy mínima o muy sencilla o muy simple. No, nosotros tenemos que notificar. Independientemente que la notificación pueda ser una sospecha, reacción que sea conocida o que ya esté pues descrita en una ficha técnica, igual tenemos que notificar. Les recuerdo que el tema de la farmacovigilancia, que es esta fase 4, del cual estamos comentando también, tiene que ver con toda la notificación que nosotros hacemos en el día a día. Gracias. Nuevamente felicitarla, Química Farmacéutica Armas, por tal extraordinaria ponencia y agradecer a todos los participantes que se conectaron y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IC realizadas. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y sería hasta una próxima telecapacitación. Muchísimas gracias, Química Farmacéutica Juana Armas. Ha sido un honor tenerla con nosotros. Muchas gracias. Gracias.